Quiero invitarlos a irnos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, donde seguiremos con nuestra serie en este Evangelio. En el día de hoy vamos a estar leyendo un texto ampliamente conocido. Quizás no haya nadie aquí que en algún momento no haya oído, leído, escuchado acerca de este texto. Es la parábola del sembrador, que yo le he llamado a sí mismo, pero con un apellido, la parábola del sembrador y el corazón del hombre. Es un texto largo, pero es una sola parábola con una sola explicación, y por eso lo vamos a hacer todo en un solo mensaje. Comenzando en el versículo 1 de Marcos 4, comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en la tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y le ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Y él les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra, y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no teniendo raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. De nuevo, oír esta parábola es sentirnos familiar con el texto. Y hemos dicho otras veces que uno de los problemas con la familiaridad es que cuando oímos algo que hemos ya estudiado en el pasado, muchas veces nos quedamos con o desarrollamos la actitud de que bueno, este es un texto ya trillado, ya conocido, yo no tengo realmente mucho que aprender, y muchas veces hasta nos desconectamos de la predicación o del estudio. Pero es mi oración que, al igual como Dios pudo enseñarme algunas cosas en este texto, que Él pueda hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Para comenzar, yo quisiera observar o hacer un par de anotaciones. Esta enseñanza está en el capítulo 4 de Marcos. Marcos es un evangelio caracterizado por la acción, la narración de eventos, no la descripción de enseñanzas de parte de Jesús. De manera que este capítulo 4 y el capítulo 13, donde no hemos llegado aún, son los dos capítulos que Marcos dedica a mostrarnos algunas de las enseñanzas del Maestro. Y en algunas de ellas hay cosas vitales que observar, que aprender. Si nosotros revisamos este texto
y lo leemos más de una vez, es bueno preguntarse en este y cualquier otro texto, ¿hay alguna palabra clave que me pudiera orientar en qué dirección yo debiera ir pensando? Y si alguien me hiciera esa pregunta, yo creo que la palabra clave en este texto es la palabra oír con sus derivados. Esa palabra aparece no menos de 9 veces en apenas 20 versículos. No hay ninguna otra palabra con esa frecuencia, y de la manera que es usada es claro, para mí por lo menos, que esa palabra es vital en el entendimiento de esta parábola. Pero la otra pregunta que frecuentemente nos hacemos, y yo creo que es importante a la hora del estudio, es: ¿hay un verso clave en este texto? ¿Hay un verso que pudiera ser considerado la brújula del texto? ¿O un verso que yo necesito entender para poder quizás tener luz acerca del resto de lo que se nos está diciendo? Y para mí el versículo clave de este pasaje es el versículo 13. Quizás algunos lo pasaron por alto, pero escucha lo que Cristo dice. ¿No entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? En las palabras de Cristo, si yo no entiendo esta parábola, yo no puedo entender el resto de las parábolas y pensar que Él hizo mucha enseñanza en parábolas. Y lo contrario también es cierto. Si yo entiendo esta parábola, entonces yo tengo una buena base para entender el resto de sus enseñanzas parabólicas, como estaremos viendo más adelante. La pregunta para algunos es: ¿qué es una parábola? Para aquellos que están menos familiarizados, ¿verdad?, con el estudio bíblico, una parábola es simplemente una historia ficticia creada a partir de elementos comunes de la vida diaria, como lo era la siembra en aquella ocasión, con la intencionalidad de mostrar alguna verdad acerca del reino de los cielos. Por lo menos en el contexto bíblico, eso es lo que la parábola es. Warren Wiersbe, en su comentario acerca del libro de Marcos, dice que una parábola, esto es algo como interesante que me llamó mucho la atención. Él dice: una parábola es como un cuadro que tú lo ves y te llama la atención. Pero si tú lo sigues viendo detenidamente y sigues reflexionando, el cuadro se convierte como en un espejo donde tú te puedes ver a ti mismo. Y si por fe tú continúas la reflexión y la observación, de repente el espejo se convierte como en una ventana a través del cual tú puedes ver a Dios y su verdad. Primero, cuando lo leo, es una simple historia que me llama la atención. Eso es un cuadro. Pero de repente, cuando yo me pongo a meditar en la historia, me comienzo a ver a mí mismo como en un espejo. Y luego, en la medida en que profundizo en la historia, resulta que termino viendo a Dios y su verdad. Eso es también una buena forma de ilustrar cuál es el propósito de cada parábola. Y cada parábola que Cristo dio tenía la intencionalidad de transmitir no simplemente una verdad espiritual o principio espiritual. Cristo se proponía transmitir una verdad acerca del reino de los cielos que Él había venido a inaugurar y a develar, a quitar el velo para que pudiéramos verlo. Escucha cómo Cristo responde a la pregunta, al cuestionamiento, a la inquietud de los apóstoles cuando se acercan y le preguntan acerca de las parábolas. Versículo 11 entonces del texto de hoy. A vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábola. Nota cómo Cristo une el propósito de las parábolas con el misterio del reino de Dios. Las parábolas tienen la intención de revelar a ustedes los misterios del reino de Dios. En la versión de Mateo, que es muy parecida, no contradictoria en nada, pero nos deja ver algunas cosas que quizás Marcos no nos permite ver. En Mateo 13, versículos 10 y 11, nosotros leemos lo siguiente: y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les habla en parábolas? ¿Por qué? ¿Por qué parece como si le estuviera escondiendo cosas? Nosotros venimos en la privacidad, te preguntamos, tú nos explicas y entendemos. Pero ellos no tienen esa oportunidad. ¿Por qué les habla en parábolas? Y entonces escucha la respuesta.
Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se le ha concedido. En la palabra de Dios, un misterio no es algo imposible de entender, pero sí es algo imposible de conocer a menos que Dios revele su interpretación. Si tú lees esta historia, esta es una historia simple. La historia en sí, cualquier agricultor podía entenderla. La dificultad no está en la historia, la complejidad no está en el drama, en la narración. La complejidad está en la verdad detrás de las palabras, que sin la explicación de Jesús, ellos y nosotros nos hubiésemos quedado completamente en el aire. Pero Cristo dice, si no entendemos esta parábola, no puede entender ninguna de las demás. Porque todas tienen que ver con el reino de los cielos, y esta como que le quita el velo primero al reino y a mis enseñanzas. Y esta es una parábola que tiene que ver con la evangelización, tiene que ver con la gran comisión. Ahora, a la hora de yo ir a predicar la palabra, ¿qué yo debo esperar? ¿Qué es lo que se supone que mis ojos van a ver? De tal manera que yo no resulte sorprendido cuando yo vea una respuesta indiferente de parte de muchos. O cuando yo veo una respuesta solamente temporal de algunos que responden a la predicación temporalmente y eventualmente se alejan. Que yo no resulte sorprendido cuando yo veo una respuesta ambivalente de algunos que tienen un pie en el reino de los cielos y un pie en el reino de los hombres. De tal forma que esta parábola nos sirve de lección, de instrucción para lo que es la predicación del Evangelio de Dios. Pero esta parábola tiene otro propósito en mi entender. Porque bien entendida me evita caer en el legalismo de querer condenar a aquellos que ya yo de antemano predeterminé que no valdría la pena pasar tiempo o gastar tiempo con ellos. Nota como en la historia el sembrador no determina los suelos primero para sembrar la semilla, sino que él entiende su responsabilidad es el esparcir la semilla, caiga donde la semilla caiga, y no la determinación de la condición del suelo donde va a caer. Entonces la condición o la actitud enjuiciadora, condenadora, legalista del sembrador o del predicador pudiera ser evitada si podemos entender eso. Pero por otro lado, yo necesito tener discernimiento. Porque de lo contrario nosotros vamos a ser ingenuos, inmaduros. Y el tener discernimiento y el tener juicio no son las mismas cosas, aunque se parecen. El juicio está más bien caracterizado por una actitud de condenación, de desdén, de sarcasmo, de cierto cinismo, de rechazo, de desprecio. Eso no es discernimiento. Eso es juicio. Prejuicio muchas veces. El discernimiento puede ver el pecado en el corazón del otro, puede ver la actitud, puede ver la falta de respuesta del corazón que recibe la palabra. Muchas veces hasta se duele por la frialdad del otro, pero él sabe que su única responsabilidad es esparcir la palabra y el resto es Dios quien tiene que realizarla. Cuando nosotros predicamos la palabra y encontramos respuestas indiferentes a la predicación y nos sorprendemos, estamos dejando ver que no hemos creído la advertencia de Jesús. 3 de 4 terrenos que él da en la parábola no tienen fructificación. Y eso es parte de los misterios del reino de los cielos que él está tratando de poner de manifiesto. La parábola tiene 2 secciones, o la historia, el pasaje que yo leí tiene 2 secciones. En una primera sección está simplemente la parábola en sí, la descripción de la parábola, la narración de la parábola. En la segunda parte está la explicación de la parábola.
Del versículo 1 al 9 es la parábola. Si eso es lo único que yo tengo, yo me quedo en el aire. Yo no sé lo que significa lo que Cristo acaba de enseñar. Esa es la razón por la que uno de los principios elementales de hermenéutica o de interpretación de la palabra es que la palabra tiene que interpretar la palabra. En este caso, los versículos del 10 al 20 tienen que interpretar los versículos del 1 al 9. La palabra interpretando la palabra. Si no lo tengo, ni no los tengo, no puedo saber qué quiso Cristo decir. Ahora escúcheme, Cristo no inventó las parábolas. De hecho, en el Antiguo Testamento hay un par de ellas. Fuera de la Biblia hay algunas de las parábolas, pero nadie usó las parábolas ni con el experticio o la maestría con que Cristo las manejó, ni con la frecuencia con que Cristo las manejó. De manera que Él es el maestro por excelencia en cuanto a parábolas se refiere. Y aquí hay una de sus parábolas y una que Él dice que si no la entiendo no puedo entender el resto de las parábolas que Él usa a lo largo de los evangelios. Y esas parábolas tenían la intención de revelar misterios acerca del reino de Dios. Cristo ha inaugurado el reino, pero hay muchas cosas del reino que no se conocen, que son todavía misterios. Y las parábolas tienen la particularidad de levantar el velo y dejarme ver cosas que de otra manera yo no sabría. Eso en cuanto a la idea general de lo que una parábola es y la idea general de esta parábola. Pero ahora yo quiero irme a lo particular de esta enseñanza y comenzar desde el principio. Cristo está enseñando, dice el texto, junto al mar. Esta no es la primera vez que Él está junto al mar. Y se tiene que subir, hay tanta gente, la multitud es tan grande que Él tiene que subir a una barca. Esta no es la primera vez que la barca le sirve de púlpito. Recordemos en una ocasión anterior que Cristo mismo solicitó una barca para que la gente no lo apretara. En esta ocasión, otra vez, Él tiene que subirse a la barca para predicar desde el agua y que la gente pudiera acercarse quizás hasta la misma orilla del agua o un poco más. Pero si hay algo que caracteriza el ministerio de Jesús es la multitud de personas. Y cuando Él está enseñando esta parábola, Él está consciente de que posiblemente en ese grupo de personas que Él tiene de frente, 3 de 4 no respondan a la larga con fructificación. Y Él está dejando ver que Él sabe cómo son las cosas. Nosotros no sabemos, pero Él sí sabe. La historia comienza con la palabra oíd y cierra con una expresión similar. Cuando Cristo dice oíd, es como si Él estuviera diciendo, presten atención, agudicen el oído, agudicen tu entendimiento, porque lo que yo tengo que decir ahora es vital, es tan vital que todas las demás parábolas que yo pueda mencionar dependen del entendimiento de esta. Oíd. Y luego cuando Él cierra la historia dice, aquel que tenga oídos que oiga. Oíd, el que tenga oídos que oiga. Son como 2 portalibros y en medio de esos dos llamados a oír y a oír bien, está todo el contenido de la parábola. Ahora nota que el predicador no ha sido selectivo en el tipo de terreno donde él va a sembrar la semilla. Él la sembró indiscriminadamente, sabiendo que en algún momento él se iba a percatar de que algunos de esos terrenos no estaban listos para la siembra. Pero en ese momento no es su problema. Ahora, algunos pudieran decir, ¿cómo es posible que un agricultor, como una persona que se dedica a esto, no se percate primero de qué tipo de terreno tiene para sembrar? Y nosotros pensamos de esa manera porque en nuestros tiempos nosotros aramos la tierra primero y luego sembramos. Y al arar, al voltear la tierra, revoltear la tierra, entonces te das cuenta qué tipo de terreno tiene. En la antigüedad esa no era la manera de hacerlo, sino que ellos esparcían la semilla y literalmente el sembrador salía con semilla en la mano o en una especie de funda o de recipiente, tomaba un puño y la tiraba hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás, hacia adelante, donde ellas cayeran.
y esa era la manera de sembrar, y luego araban el terreno. Y la razón para hacerlo de esa manera era porque querían que parte de la tierra removida cayera sobre la semilla, las tapara, las cubriera, para que la semilla pudiera germinar. De manera que hasta que ellos no araran el terreno, muchas veces no se percataban de que abajo había un terreno rocoso y que apenas había 1 o 2 pulgadas de tierra sobre la roca, y esa es la semilla que cae sobre el pedregal, que tenía una capa ligera de tierra. Entonces, rápidamente, para ir viendo lo particular de la parábola, yo quiero mencionar estos 4 tipos de terrenos para luego entonces hacer nuestras comparaciones con el corazón de la gente. Primer tipo, una parte de la semilla, versículo 4, cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Junto al camino implicaba en el camino, sobre el camino por el cual transitaba la gente. Es un camino que al ser pisado se va poniendo duro. Al estar duro, la semilla no podía penetrar, las aves venían y se la llevaban, se la comían, se alimentaban con ellos. Es el primer tipo de terreno. Segundo tipo de terreno, versículo 6, otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó, pero por no tener profundidad de tierra, brotó rápido porque no tenía profundidad de tierra, de manera que la tierra era delgada, la capa de tierra, ahí mismo brotó, pero cuando salió el sol se quemó. Por no tener raíz, se secó. Esa otra semilla cayó sobre un terreno rocoso, como había explicado, con un poco de tierra nada más arriba. Y ese poquito de tierra le sirvió para comenzar a echar raíz, pero la raíz no era profunda. Y cuando el sol salió, quemó la semilla. Otra semilla que no ha dado resultado. Otra parte, versículo 7, cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. No nos dice exactamente qué tipo de matas o arbustos o hierba mala eran, pero yo pienso, ¿verdad?, que quizás pudieran ser ese tipo de hierba mala que nosotros en nuestro país llamamos a veces cadillo, que tiene como ciertas espinillas, que cuando tú caminas se te pegan al pantalón y tienden a ser bien tupidas. Y si tú tiras semillas, esa hierba mala espinosa va a ahogar tu semilla. Tercer tipo de terreno donde no hay resultado. Y luego, otras semillas, versículo 8, cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas 30, otras 60 y otras al 100 por uno. Finalmente, hay un terreno, 1 de 4, que produce frutos. Y Cristo tiene cosas que enseñarnos con relación a eso. Tenemos que ver ahora qué es lo que esta parábola significa, porque ellos mismos no entendían. Pero Cristo, antes de comenzar a enseñar, le dijo: oíd, prestar atención, concéntrate, trata de escucharme con detenimiento. Y cierra diciendo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Él abre y cierra con un llamado a escuchar. De hecho, la palabra obedecer en el original implica oír bien, hiperacusia. Oír mucho, tanto que escuché bien y obedecí. Ahora, hay algo clave también, hay una enseñanza importante con relación a las parábolas en general en este texto, porque los discípulos se percataron de que ellos eran 12, pero habían discípulos alrededor de los 12, y ese grupo vino donde el maestro. Se percataron de que el maestro estaba dispuesto a explicarle el significado de las parábolas, pero se percataron de que lo que estaban afuera no entendían. Y entonces le hacen la pregunta, de acuerdo al texto de Mateo en 13:10, y dice: maestro, ¿por qué les enseña en parábolas? ¿Por qué no les dice esto claramente? ¿Por qué no le da la explicación a ellos también, al igual que nosotros? Y esta es la respuesta de Jesús a partir del versículo 11 de Mateo 13. Y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean pero no perciban, y oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Wow.
Es como injusto, Jesús. Tenemos que entender la parábola. Y esta nos va a ayudar a entender otras parábolas. Pero Cristo acaba de revelar ahora ante la pregunta de por qué les habla en parábolas, de que hay dos grupos, uno que están adentro y otro que están afuera. A los que están afuera no se le ha dado a conocer los misterios del reino, pero a los que están adentro sí. Ahora, hermanos, sería fácil concluir y decir, bueno, los que están adentro son los elegidos de Dios y los que están afuera son los no elegidos de Dios, como habla Pablo en Romanos 8, como habla Pablo en Efesios 1, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que Cristo no está hablando de predestinación, aunque creemos en ella, la predicamos, pero este texto no está hablando de predestinación, este texto está hablando de la predicación de la palabra en el mundo, la condición de los corazones que responden a la predicación de la palabra, y Cristo nos va a dar algunas ideas de por qué gente responde de la manera que lo hace ante la predicación de su verdad. De eso es que trata esta parábola, de manera que Cristo está tratando de ver desde este ángulo y no desde arriba, desde los cielos, sino desde este ángulo de la tierra, ayudándonos a entender las respuestas de los hombres a la gran comisión, a la predicación de su palabra, para que nosotros tengamos ciertas enseñanzas que nos permitan no desanimarnos, nos permitan entender, no decepcionarnos y saber qué esperar a la hora de ir a compartir la palabra. Entonces, si el texto no está hablando, cuando habla de los de adentro y los de afuera, no está hablando de los elegidos y los no elegidos, ¿de quiénes está hablando? Bueno, míralo de esta manera. Cristo acaba de enseñar, Él se retira, ¿y quiénes le siguen? El texto de Marcos dice, vinieron los 12 y los discípulos que estaban alrededor de ellos. Vino un grupo que quería saber más de la parábola que Él acaba de enseñar. Y los otros no le interesaban. Se quedaron. Los de adentro son aquellos que vienen y le dicen, maestro, explícanos. Maestro, no entendimos. Maestro, queremos saber más. Y los de afuera son aquellos que, qué interesante. Sí, esa historia yo la he visto en el campo. Bonita la historia. Un bonito mensaje. Pero no pasan de ahí. De manera que cuando Cristo habla de los de adentro, son aquellos que escuchan una palabra, escuchan una prédica como esta o cualquier otra prédica, y esa prédica produce motivación, produce hambre en ellos que los lleva a buscar más, a acercarse más, a estudiar más, a escudriñar más, y otros que no pasan de decir, sí, yo aprendí algo hoy. Hay un gozo quizás inicial, pero no hay más nada después de ese inicio. Es una respuesta coyuntural, pero no más después. Hay una primera experiencia al oír la palabra, pero no hay una experiencia creciente de querer conocer más de la palabra. Y yo lo menciono de esa forma porque el contexto yo creo que me lo permite hacer, pero déjame ilustrártelo de otra forma ahora. El texto claramente dice que vinieron los discípulos y los 12. Ahí estaba Judas. Judas escuchó acerca de los misterios del reino de los cielos. Judas estaba adentro y Judas no era elegido. Y Judas, que estaba adentro, termina afuera. La mujer samaritana, que no sabe ni siquiera quién es Jesús, está afuera. Pero cuando Jesús comienza a compartir con ella, hay algo que comienza a arder en su corazón, hasta el punto que ella le dice toda la verdad y sale corriendo y se va a su villa y le dice a la gente, tienen que venir a conocer a alguien que me ha dicho toda la verdad, me ha dicho toda mi vida, y viene y trae gente que se convierte también. Ella está ahora adentro. Y lo que revela que ella está adentro es que ella, al igual que los 12 y los discípulos que estaban alrededor, han querido seguir oyendo del maestro. No fue simplemente, qué bueno, qué interesante, y se quedaron ahí. Aquí hay un grupo de gente que no querían esforzarse, sino que querían simplemente tener como una póliza de seguro que le garantizara la salvación. Pero yo quiero recordarte algo más. Yo no puedo olvidar después de qué cosa es que esta parábola viene. Si te olvidas del mensaje del domingo anterior,
no va a poder entender esto. Recuerda que en el domingo anterior Cristo ha entrado a una casa, vienen familiares que piensan que él ha perdido la cabeza, sus hermanos no creían en él, y vienen escribas que dicen que él está poseído de un demonio. ¿Te acuerdas de eso? Y que él está sacando demonios por el poder de Belcebú. En ese contexto, Cristo le habla de la blasfemia del Espíritu Santo y del pecado imperdonable. Y ahora, inmediatamente después de eso, ¡boom!, la parábola. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esto es un juicio sobre esta generación, sobre ese grupo de personas que realmente ha llegado a una conclusión errónea, que teniendo la palabra viva enfrente de ellos, teniéndola en las Escrituras y luego teniendo la palabra viva enfrente de ellos, en vez de ver a Dios, están viendo a Satanás en mí. Para ellos entonces, que están afuera y muchos más que vendrían después, les vamos a hablar en parábolas, porque como ellos no tenían ningún interés en entender, vamos a complacer los deseos de su corazón, dándole parábolas para que tampoco entiendan cuando escuchan. ¿Me entienden? Esto es un juicio. No es un deseo primario de Jesús de que la gente no venga al reino de los cielos. Es una enseñanza que trae consigo un juicio de condenación a gente con corazones endurecidos. Entonces ahora vamos a entrar en la explicación de la parábola de manera particular. La semilla es la palabra, versículo 14. Y de la misma manera entonces que el sembrador sale a esparcir la semilla indiscriminadamente, el predicador, Cristo en esa ocasión y todos los demás que hemos venido después a predicar, tenemos que esparcir la enseñanza indiscriminadamente. No nos toca a nosotros juzgar la condición del corazón del que escucha, eso es un problema de Dios y no mío. Si yo no recuerdo eso, yo frecuentemente voy a estar juzgando algo que a mí no me corresponde y voy a ir desarrollando una actitud legalista. En segundo lugar, de la misma manera que la semilla necesitaba ser cultivada, la palabra que es plantada necesita ser cultivada. Yo no puedo escuchar un mensaje esta mañana y simplemente decirle, qué bien habló el pastor hoy. Una historia bonita. No, yo tengo que irme a la casa, yo tengo que rumiar eso, yo tengo que meditar eso, yo tengo que seguir estudiando y de esa manera yo voy cultivando la palabra. Y de la misma manera que la semilla después de sembrada hay que darle tiempo para que produzca frutos, yo tengo que darle a la palabra sembrada en el corazón del hombre cierto tiempo para comenzar a ver frutos. Ahora, hermanos, la evidencia de que la semilla prendió, como decimos en nuestro país, de que la semilla cogió, son los frutos. En ausencia de frutos, eso implica que la semilla ha muerto. Si hay fructificación, a eso es que llamamos santificación, el proceso a través del cual yo voy cambiando a la imagen de Cristo. Si no hay santificación, nunca hubo justificación. Justificación es el acto legal por medio del cual Cristo me declara justo sin yo serlo, por la sangre derramada en la cruz por mí. Y si no hay santificación, no hay justificación. Y si no hay justificación, no hay salvación. De manera que semilla sembrada sin frutos es evidencia de ausencia de salvación. Ahora sé bien lo que es la semilla, cómo opera, cómo funciona. El sembrador, ¿quién es? El predicador. Cristo, como dijimos en aquella ocasión. Y cuando digo predicador no me refiero a pastores. Si usted recibe a alguien en su casa y está compartiendo la palabra con esa persona, con un inconverso, usted es parte de usted es un sembrador o sembradora en ese momento. Ahora, su función no es determinar a quién le predico, su función es predicar. Y como cada cual recibe la palabra, ya eso es problema de Dios. Dios le dice a Ezequiel, predicarás mi palabra, te escuchen o dejen de escuchar. La actitud del que escucha no determina lo que tú haces. Eso le dice Dios a Ezequiel. Ahora, cada terreno, representa y es comparado por Cristo a un tipo de persona,
a la condición del corazón de un grupo de personas. Y el primero de esos terrenos es la semilla que cae junto al camino. En el camino pisoteado, el camino de corazón duro, de terreno duro es comparado con un corazón duro. Y como la semilla encontró un terreno duro, no pudo penetrar, las aves se llevaron la semilla, que es la manera de Cristo decir, cuando él explica más abajo que Satanás se llevó la semilla. Cuando tú lees el texto paralelo de Mateo, Mateo nos deja entender que aquellos en quienes se sembró la semilla junto al camino representan a aquellos que oyeron la palabra pero no la entendieron. Como no la entendieron, la palabra nunca tuvo frutos en ellos y Satanás se llevó la palabra que había sido sembrada en ellos. Muchos estudios hechos en Estados Unidos, porque no tenemos esos estudios aquí, revelan que muchos adolescentes que han estado en las iglesias por mucho tiempo, al entrar a la universidad, pierden su fe. Y la realidad es que probablemente no fue que la perdieron, nunca estuvo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, si hasta el cuarto de bachillerato yo puedo estar en el camino, aun si no tenía salvación, pero estaba en el camino, iba a la iglesia, tenía cierto comportamiento. Al entrar a la universidad, me voy al mundo completamente. ¿Qué fue lo que pasó? Satanás se llevó la palabra que yo oí por años, pero que nunca tuvo fructificación en mí. ¿Y cómo se la llevó? Porque esto no es vía posesión de demonios, se la llevó vía oportunidades que él me abre en la vida. Ofertas, libertades, que la universidad muchas veces me ofrece, pero que no me ofrecía la secundaria mientras todavía estaba viviendo bajo mis padres. Y ahí entonces se pone de manifiesto la calidad del terreno donde cayó esa palabra por tantos años. Segundo grupo, aquellos en quienes la semilla cayó en terreno pedregoso, con una capita de tierra por encima. Cristo dice que esto representa a aquellos que reciben la palabra inicialmente con gozo. Quizás están en un sermón y están diciendo, amén, gloria a Dios, aleluya, predícalo, pastor. Pero, dice Cristo, la aflicción y la persecución hace que ellos se salgan del camino. Ambas cosas permitidas por Dios, probando la calidad del terreno. Entonces tengo la persecución y la aflicción. En medio de la aflicción, muchos de ellos concluyen, yo no entiendo a Dios, porque cuando yo no era su hijo, yo estaba muy bien, y ahora que soy su hijo, mira todo lo que me ocurre. Terminan resentidos con Dios, como si Dios hubiese revelado en algún momento que sus hijos no pasarían dificultades. No, Dios no exime a sus hijos de nada de lo que los incrédulos pasan. En el mismo, cuando un avión se cae y se mueren todos los pasajeros, ahí hay creyentes y no creyentes en el mismo accidente. El cáncer le da igual a creyentes y a no creyentes. Y todas las demás enfermedades. Pero prueba la calidad del terreno. Y la persecución también prueba la persecución, la cantidad del terreno, porque la persecución comienza a pasarnos factura de que hay un costo en el discipulado. Y cuando Judas vio la factura y vio el costo, dijo, ay no, yo voy a pasar mi factura, 30 monedas de plata y te vendo. Y puso de manifiesto la condición del corazón donde las palabras de Jesús habían sido sembradas. Tercer grupo, cae entre espinos. La semilla cayó entre espinos. Y Cristo dice que eso representa un tipo de persona, escucha, como lo dice en el versículo 18. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Esta gente vio el reino de los cielos, por ilustrarlo de esta forma, con un ojo. Y el reino de los cielos tiene muchas cosas buenas, interesantes, atractivas,
pero al mismo tiempo con el otro ojo se quedó viendo el reino del mundo, el reino de los hombres, que también está lleno de mucho glamour, y llegó un momento en que el glamour del mundo pudo más que lo atractivo que el reino de los Dios pudiera hacer para él, y él entonces terminó deseando estas riquezas, fue engañado por las riquezas, fue engañado por los deseos de las demás cosas, fue engañado por las preocupaciones, y con eso él abandonó también el terreno. Demas, compañero de Pablo, cae en ese grupo. Pablo dice, Demas me ha abandonado y se fue al mundo. ¿Por qué se fue al mundo? Atraído por las riquezas del mundo, distraído por las preocupaciones del mundo. 3 grupos de personas y un cuarto. Cristo dice que cuando yo predico, la semilla está cayendo en uno de esos 4 tipos de personas. En uno solo de 4 hay fructificación, versículo 20. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen, la palabra clave, la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Con eso Cristo me deja ver, como sembrador, que la mayoría de las personas que han escuchado mi predicación no van a fructificar. Con eso yo no estoy diciendo que la mayoría, que 3 de cada 4 personas que están en este salón no va a fructificar. Porque este salón, al igual que cualquier otra iglesia, representa ya un grupo seleccionado, la mayoría de los cuales ya son creyentes, y tú no puedes hacer estadísticas con grupos que son ya selectivos. Pero si tú miras el grupo de personas que me han escuchado enseñar o predicar vía televisión, vía mis viajes, vía campañas en las que he estado, mi propia iglesia, y los une a todos, la mayoría de los que oyó la palabra no va a producir los frutos de la palabra. Y se supone que yo no debo decepcionarme, desalentarme, entristecerme, porque Él me dijo cómo son las cosas en el interior del hombre que yo no conozco ni puedo ver. Pero hay un grupo de personas que fructifican, representado por el terreno bueno. Y ese grupo da frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Todos ellos son creyentes, genuinos, hijos de Dios. Pero no todos fructifican en la misma proporción. Y yo tengo entonces que preguntarme, ¿qué hace que uno fructifiquen al 30, otro 60 y otro al 100 por uno? Y yo creo que cuando revisamos la palabra nosotros descubrimos algunas de esas razones. Romanos 12:3 me dice que, o nos dice que nosotros no debiéramos pensar acerca de nosotros mismos más allá de lo que realmente debiéramos. Entonces, ¿cómo debiéramos pensar? Pablo dice, de acuerdo a la medida de la fe que te ha sido dado. Hay una medida de la fe que a mí se me ha dado, que a ti se te ha dado, y que no es la misma la medida para ti o para el otro. Y Efesios 4:7 me dice que Dios nos ha dado dones y que debiéramos usar esos dones según la medida del don que se nos ha dado. Los dones se dan en medida. Yo decía esta mañana en el culto anterior que por años, ¿verdad?, yo he ejercido un cierto liderazgo en la congregación y otros líderes también, pero que yo estoy consciente de que hay líderes con más don de liderazgo que yo, y eso está bien, porque eso es la soberanía de Dios. Hay una medida del don que Dios le da a cada cual, y yo debo estar conforme con la medida del don que Él me ha dado. Eso determina la fructificación de 30, 60, 100 por uno. Si yo lo sé de esa manera, entonces yo no debo ser legalista o condenatorio de aquellos que están fructificando al 30 si están haciendo su mejor esfuerzo, porque eso es conforme a la medida de la gracia y del don que Dios le ha dado. Por otro lado, si yo estoy fructificando al 60 o al 80 o al 100, yo no debiera estar sintiéndome orgulloso, porque simplemente eso es conforme a la medida de la gracia que Dios me ha dado, de manera que no depende de mí sino de su gracia. Número 2, otra razón por la que
muchas veces fructificamos más o menos, hay una responsabilidad humana. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento mantienen una tensión continua entre lo que es la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Nunca las separa, nunca las divorcia. De manera que Dios es soberano, Dios da una gracia, Dios da una medida de un don, pero a la vez tú tienes una responsabilidad que llenar y tú puedes ser obediente o desobediente con el don que te han dado. Y por eso Pablo le escribe a Timoteo en un momento dado y le dice: aviva el don que está en ti, se te está apagando. No puedes ser desobediente con el don que Dios te ha dado. Eso va a determinar también tu fructificación. Y finalmente, esta es una lista no exhaustiva. Yo creo que probablemente si nos sentamos a pensar un poco más, encontramos otras razones para la diferencia de fructificación y Dios puede venir mañana y darnos 10 razones más. Pero estas 3 sirven de ilustración. En tercer lugar, el legado espiritual que cada uno de nosotros recibe también contribuye a la medida de fructificación. Y cada vez que me toca hablar de estas cosas siempre me viene a la mente la vida del pastor John MacArthur. John MacArthur es el sexto o la sexta generación de predicadores en línea en su familia. De manera que él es pastor, su papá era pastor, su abuelo era pastor, su bisabuelo era pastor, su tatarabuelo era pastor. Y anterior a ese, que creo que es algo así como tras tatarabuelo, según me dijeron después del primer culto, era pastor. 6 generaciones. Tú tienes 200 años de legado espiritual ahí en 6 generaciones fácilmente. Eso puede determinar también la medida de fructificación de un individuo. Y otras razones también. Pero todo eso es parte de la soberanía de Dios y nosotros tenemos que estar contentos y satisfechos con eso que Dios pone en nosotros a través de circunstancias de la vida, dones, gracia, fe en diferentes medidas. Al final de esta enseñanza, ¿cuál es la condición del corazón mío donde la semilla ha sido plantada? ¿Cuál es la fructificación de mi vida? 0, 30, 60, 100. Realmente la palabra que yo he escuchado se ha ahogado en medio de las preocupaciones del mundo, en medio de los afanes y riquezas del mundo. Terreno número 3 de la parábola. La palabra que yo he escuchado se ha ahogado, se ha secado cuando me di cuenta que tenía que pagar un precio por el discipulado y salí del reino, o salí del camino, o por la aflicción, o realmente mi corazón es del primer tipo, una tierra dura, un corazón duro, endurecido por el orgullo humano, por el intelectualismo humano, por los logros humanos, por las riquezas del hombre, por todo aquello que hace que el hombre se sienta crecido en su corazón. Todo eso que abulta, engrandece, infla mi orgullo, endurece mi corazón. ¿Dónde soy? Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadsabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadsabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.